El padre de Santa Isabel fue Pedro III, rey de Aragón. Vino al mundo en el Palacio Real de Zaragoza, en el 1271, y fue llamada Isabel como su tía, Santa Isabel de Hungría, quien pocos años antes había sido canonizada por el Papa Gregorio IX. Su abuelo Santiago I, que entonces ocupaba el trono de Aragón, se encargó de su educación, pero él murió antes de que ella cumpliera los 6 años de edad. Sus primeros años los pasó en la piedad más extraordinaria, y teniendo 12 años de edad, fue dada en matrimonio a Dionisio, rey de Portugal. Sin embargo, su esposo la dejó libre para que practicara sus devociones, y ella vivió en el trono con la virtud y regularidad de una religiosa. Eventualmente, su práctica y gentileza lograron convertir al rey, que había llevado una vida licenciosa. La caridad para los pobres fue una de sus virtudes características, y sus obras por el bien de su prójimo no tenían límites. Su virtud tuvo que pasar también por el crisol del sufrimiento. Una de las penas más profundas que sufrió fue la revuelta de su hijo, Alfonso, en contra de su propio padre, y el injusto trato recibido de este último, quien sospechaba que ella favorecía a su hijo. Sin embargo, pronto el rey se dio cuenta de su error y se enmendó, y esta santa mujer logró por fin la reconciliación entre padre e hijo. Después de la muerte de su esposo, tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco y se retiró a un convento de clarisas, cerca del cual vivió en una casa que ella había construido. Oyendo que su hijo Alfonso IV, rey de Portugal, había entrado en guerra con su nieto, Alfonso X, rey de Castilla, efectuó un viaje para reconciliarlos, teniendo éxito en ello. Esta fue su última obra de caridad, porque se enfermó al llegar a Estremoz, en las fronteras de Castilla, donde se encontraba su hijo. Después de recibir los últimos sacramentos, murió el 4 de julio de 1336. Fue canonizada en el 1625 por el Papa Urbano VIII. Oración. Oh Dios, autor y amante de la caridad, tú dotaste a Santa Isabel con la gracia maravillosa de reconciliar a los disidentes. Por su intercesión, permítenos practicar obras de paz para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Ulrico era hijo del conde Ucbaldo de Suabia y nació en Augsburgo en el 890, siendo educado en la abadía de San Gal desde que cumplió los 7 años de edad. A los 16 años fue entregado al cuidado del obispo Adalbero de Augsburgo, quien lo hizo su chambelán y más tarde lo ordenó. Este joven era muy inteligente en las cosas de Dios y llevaba a cabo sus deberes con la mayor reverencia y prudencia. Era celoso en la oración, diligente en el estudio y magnánimo hacia los pobres. Conociendo la fragilidad de la castidad, rechazaba todo peligro, diciendo: «Llévense lejos el combustible y se llevarán el fuego». En el 923, el rey Enrique, el pajarero, designó a San Ulrico como obispo de Augsburgo. Como los magiares habían saqueado Alemania, robado la ciudad y destruido la catedral,
La primera tarea de este santo varón fue levantar el espíritu del pueblo. Construyó una pequeña iglesia temporal y proveyó para la instrucción, el alivio y el confort de su rebaño, trabajando largas horas y orando incesantemente. Hacía una visita anual a toda su diócesis y celebró sínodos semianuales con el clero. En el 955, los magiares volvieron a atacar Augsburgo. Sin embargo, esta vez los detuvieron y rechazaron. El pueblo atribuyó este triunfo a las oraciones de su santo obispo, quien había continuado en oración por su pueblo, como Moisés en la montaña. En sus últimos años, San Ulrico se retiró a San Gal y murió ahí en el 973. Los milagros que sucedieron en su tumba animaron al Papa Juan XV a canonizarlo en el 993. La primera canonización por un papa que se conserva en los registros. Oración. Oh Dios, tú quisiste que San Ulrico, tu obispo, brillara por su cuidado y compasión pastoral por los pobres. Ayúdanos, a los que conmemoramos sus méritos, a imitar su caridad. Amén.